Perdón para el más grande pecador. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Salmo 25:11. Si de verdad nos acercamos a Dios pidiendo misericordia, lo inmenso de nuestro pecado no será un impedimento para que nos perdone. Esto es lo que necesitamos a fin de poder acercarnos a Dios pidiendo misericordia. Necesitamos ver nuestra desdicha a fin de ser sensibles a nuestra necesidad de misericordia. Los que no tienen conciencia de su desdicha no pueden acudir a Dios en busca de misericordia, porque es justamente la noción de la misericordia divina lo que constituye la bondad y gracia de Dios hacia el desdichado. Sin la desdicha en la ecuación, no se puede ejercer misericordia. Es una contradicción querer misericordia sin sentir desdicha o comprensión sin tener una calamidad. Por lo tanto, los hombres no pueden considerarse objetos adecuados de misericordia, a menos que tengan primero conciencia de que son desdichados. Así que, a menos que este sea el caso, es imposible que acudan a Dios en busca de misericordia. Tienen que ser sensibles al hecho de que son hijos de ira, que la ley está en su contra y que están expuestos a su maldición, que la ira de Dios mora en ellos y que Él está disgustado con ellos cada día que están bajo la culpa del pecado. Tienen que ser sensibles al hecho de que es cosa terrible ser el objeto de la ira de Dios, que es cosa terrible tenerlo como enemigo, y tienen que saber que no pueden sobrevivir su ira. Tienen que ser sensibles a que la culpa del pecado los convierte en criaturas desdichadas. Sean cuales sean los placeres temporales que tienen, que no pueden ser más que criaturas desdichadas, arruinadas, en tanto Dios está disgustado con ellos, que no tienen fuerza y deben perecer, y esto eternamente, a menos que Dios los ayude. Tienen que ver que su caso es totalmente desesperante, que no hay nada que nadie puede hacer por ellos, que están al borde del foso de la desdicha eterna y que tendrán que caer en él si Dios no tiene misericordia de ellos. La misericordia de Dios es suficiente para perdonar los pecados más grandes, así como lo es para perdonar los pecados más pequeños, porque su misericordia es infinita. Lo que es infinito es tan superior a lo que es grande como lo es a lo que es pequeño. Entonces, siendo Dios infinitamente grande, es superior a los reyes, así como lo es a los mendigos. Es superior al ángel principal, así como lo es al gusano más inferior. Una medida de lo infinito no depende de la distancia entre lo infinito y lo que no lo es. Por lo tanto, siendo la misericordia de Dios infinita, es tan suficiente para perdonar todo pecado, así como lo es para perdonar uno solo. Lo que Cristo pagó por el pecado es suficiente para quitar la culpabilidad más grande, así como lo es para quitar la más pequeña. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. 1 de Juan 1:7. De todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Hechos 13:39. Todos los pecados de quienes verdaderamente se acercan a Dios para pedir misericordia, sean los que sean, han sido saldados si Dios, quien lo dice, no miente. Y si la pena de todos ha sido saldada, es fácil creer que Dios está listo para perdonarla. De modo que Cristo, habiendo satisfecho plenamente el castigo de todos los pecados y habiendo hecho un pago que es apto para todos, no desmerece la gloria de los atributos divinos perdonar los pecados más grandes de aquellos que de una manera correcta acuden a Él pidiendo perdón. Dios puede ahora perdonar a los pecadores más grandes sin menoscabar el honor de su santidad.
La santidad de Dios no lo deja pasar por alto el pecado, sino que lo lleva a dar testimonios claros de su aborrecimiento por él. Porque Cristo satisfizo el castigo por el pecado, Dios puede ahora amar al pecador y no tener en cuenta para nada su pecado, no importa lo grande que haya sido. El hecho que descargó su ira en su propio Hijo amado, cuando éste tomó sobre sí la culpa del pecado, es testimonio suficiente de cuánto aborrece Dios el pecado. No hay nada mejor que esto para mostrar el odio que Dios siente por el pecado. Dios puede, por medio de Cristo, perdonar al más grande pecador sin menoscabar el honor de su majestad. El honor de la majestad divina ciertamente requiere ser satisfecho, pero los sufrimientos de Cristo reparan plenamente el agravio. Aunque la ofensa sea muy grande, si una persona tan honorable como Cristo asume la función de mediador del que cometió la ofensa y sufre tanto por él, repara plenamente el agravio hecho a la majestad del cielo y de la tierra. Los sufrimientos de Cristo satisfacen plenamente su justicia. La justicia de Dios, como soberano y juez de la tierra, requiere que el pecado sea castigado. El juez supremo tiene que juzgar al mundo de acuerdo con la ley de la justicia. La ley no es un impedimento para el perdón del pecado más grande, siempre y cuando el hombre realmente acuda a Dios pidiendo misericordia, porque Cristo, por medio de sus sufrimientos, ha cumplido la ley. Él cargó con la condena del pecado. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en su madero. Gálatas 3:13. Cristo no se negará a salvar a los más grandes pecadores, quienes de la manera correcta acuden a Dios pidiendo misericordia, porque esa es su obra. Es su deber ser el Salvador de los pecadores, pues es la obra por la que vino al mundo y, por lo tanto, no se opondrá a hacerlo. No vino a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Mateo 9:13. El pecado es justamente el mal que vino al mundo a remediar. Por lo tanto, no tendrá objeciones contra nadie porque sea muy pecador. Más pecador es, más necesita a Cristo. La pecaminosidad del hombre fue la razón por la que Cristo vino al mundo. El médico no se niega a sanar a alguien que acude a él porque tiene gran necesidad de su ayuda. En esto consiste la gloria de la gracia por la redención de Cristo, en que es suficiente para perdonar a los más grandes pecadores. Todo el plan de camino de salvación es hacia este fin, glorificar la gracia de Dios. Desde toda la eternidad fue la intención de Dios glorificar este atributo, y por lo tanto es así que concibió el recurso de salvar al pecador a través de Cristo. La grandeza de la gracia divina se muestra claramente en esto, que Dios, por medio de Cristo, salva a los más grandes ofensores. Más grande la culpa de cualquier pecador, más gloriosa y maravillosa es la gracia manifestada en su perdón. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. El Redentor es glorificado en el sentido que da prueba de ser suficiente para redimir a los que son excesivamente pecadores, en el sentido que su sangre prueba ser suficiente para limpiar la culpa más grande, en que puede salvar al máximo y en que redime hasta de la desdicha más grande. Es el honor de Cristo salvar a los más grandes pecadores cuando acuden a Él, así como es un honor para el médico poder curar las enfermedades o heridas más desesperantes. Por lo tanto, no cabe duda de que Cristo estará dispuesto a salvar a los más grandes pecadores si acuden a Él, porque no vacilará en glorificarse a sí mismo y de elogiar el valor y la virtud de su propia sangre, siendo que se dio a sí mismo para redimir a los pecadores. No le faltará disposición
para mostrar que es capaz de redimir al máximo. Si tú no aceptas la suficiencia de Cristo para perdonarte, sin ninguna rectitud y justicia propia que te recomiende, nunca llegarás al punto de ser aceptado por Él. La manera de ser aceptado es acudir, no por ningún aliento que te da el saber que has podido mejorar o que eres más digno, y no tan indigno, sino por el mero aliento de lo digno que es Cristo y lo misericordioso que es Dios.